Estimados estudiantes, muy buenas noches a todos. Hoy tenemos 4 de marzo del 2025 y vamos a hacer esta actividad de CIPAS para que hablemos acerca del ejercicio 3 de la tarea 1 de nuestro curso de programación para el análisis de datos. Bueno, como siempre, unas generalidades al principio. Ya les había comentado, bueno, ya les recuerdo un poquito. La tarea 1 vence exactamente el 16 de marzo. ¿Listo? Todavía quedan unos días, como semana y media, pero siempre les recuerdo, siempre les digo, no vayan a dejar para última hora. ¿Listo? Ya muchos han subido sus aportes con el ejercicio 1, con el ejercicio 2. En general, han sido unos muy buenos aportes. En general, se ha ido viendo la evolución que han tenido algunos con respecto a este mundo de la programación. Algunos al inicio, pues, no programaban absolutamente nada y ya van despegando. Y poco a poco, créanme que van a ir despegando más. Está muy bien. Muchos han hecho los ejercicios como los hemos hecho aquí en los CIPAS. No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción con respecto a eso. Pueden hacerlos igual como los hacemos aquí. Pueden hacerlos de una manera diferente. No hay ningún problema. A algunos incluso les he preguntado ahí, ¿por qué utilizaste esto? ¿Por qué lo hiciste así? Pero no es con el fin de decirle, bueno, está mal, no, tienes que hacerlo como decimos nosotros, no, sino que simplemente es porque me causa curiosidad de por qué utilizan algún tipo de librerías especiales para hacer algún ejercicio en particular. Listo, pero no hay ningún problema con eso. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo hasta el momento? Bueno, lo que hicimos hasta el momento desde la webconferencia y CIPAS 1 que hicimos fue primero armar un esqueleto de la tarea. Yo les indiqué pues que como consejo siempre yo armaba pues como un esqueleto de la tarea y así sabía pues qué es lo que tenía que ir haciendo y por dónde empezar, porque básicamente pues uno muchas veces se bloquea, no sabe por dónde empezar y bueno, el bloquearse es básicamente quedarse paralizado ante esa situación, no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer. Entonces yo hago un esqueleto y ese esqueleto me va diciendo qué es lo que tengo que ir haciendo poco a poco. Hemos desarrollado prácticamente los ejercicios 1 y 2. No al 100%, siempre dejamos una pequeña cosita ahí para que la hagan o la investiguen ustedes, pero hemos ido desarrollando pues poco a poco estos dos ejercicios. ¿Listo? Para hoy nos queda el ejercicio 3, que básicamente está por aquí. Entonces, el ejercicio 3 pues son las gráficas, ¿no? Son las gráficas. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esas gráficas. ¿Listo? Otro comentario que también les quería hacer, muchachos, estimados estudiantes, es lo siguiente. En este punto, digamos, en este punto de sus carreras, en este punto donde ustedes ya están estudiando una especialización o una maestría, pues me queda muy difícil, de hecho, pues imposible llevar un control con respecto a quienes están utilizando algún tipo de inteligencia artificial. Ustedes han visto cuando hacemos los CIPAS que muchas veces es invasiva, ¿no? Muchas veces, digamos, aquí en Google Colab es invasiva, ¿no? Nosotros estamos queriendo hacer algo y por supuesto que la inteligencia artificial nos sugiere código, nos sugiere que hagamos esto, hagamos lo otro. Ya pues hemos visto bastantes veces eso. Algunos preguntaban incluso que si eso salía también en otros programas y eso. Bueno, entonces es un poco invasiva, ¿listo? Desde mi punto de vista, digamos, desde mi experiencia, lo mejor que uno puede hacer, lo mejor que uno puede hacer en la vida, digamos, en esta vida de programación, es enfrentarse al notebook, ¿listo? Enfrentarse al notebook. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacer uno mismo los códigos. Es lo mejor, es la mejor manera de aprender. Intentar hacer uno mismo los códigos, intentar llevarlos a cabo por su cuenta. Yo creo que es la mejor manera de aprender. Yo les comentaba hace 8 días que si uno tenía que aprenderse muchos códigos,
En general no es que tenga que aprenderse muchos códigos, los básicos nomás y saber interpretar, saber leer, pues la documentación al respecto. De hecho, este ejercicio es básicamente eso, es una invitación a leer la documentación que tenemos. ¿Listo? Muchos de los códigos que hay para estas gráficas, yo no me acuerdo, no los tengo presentes, pues. Sin embargo, pues hay que leer la documentación, hay que ver y saber interpretar la documentación y eso pues también es una invitación. Yo les comentaba pues que muchas veces es normal ver programadores, ver analistas de datos que tienen dos monitores, por ejemplo. Y claro, es que en un monitor hacen la programación y el otro monitor lo tienen casi que exclusivamente para ver la documentación de las librerías o los paquetes que están utilizando. Entonces, en general es eso, o sea, es muy complicado en este punto, pues, llevar un control acerca de quién está utilizando, quién no está utilizando inteligencia artificial para generar los códigos. ¿Listo? Yo les diría no la utilicen, traten de hacer los códigos por su cuenta, traten de pensarlos ustedes, traten de sacar adelante los códigos ustedes, pero pues sé que uno que otro de pronto lo va a hacer. En el caso ya extremo de que les toque hacerlo, de que les toque, de que pues utilicen la inteligencia artificial para hacer algo de lo que hay que hacer para el curso, pues al menos lo que tienen que saber es qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Es decir, si les crea un código, si les crea, pues, digamos, este código, supongamos, se lo creó la inteligencia artificial, bueno, al menos interpretémoslo, al menos sepamos por qué lo hizo, por qué escribió eso, qué pasos hizo ahí, entendamos bien qué es lo que está haciendo para poder entonces, pues, entender bien ese código. ¿Listo? Como les digo, para mí es no las utilicen, aprendan por su propia cuenta, enfréntense al notebook ustedes mismos, pero como le digo, ya un control, pues complicado, ¿no? Pero bueno, entonces eso, si de pronto, ojalá no pase, pues, pero si de pronto van a utilizar algo así, pues, por lo menos entérense bien de qué es lo que se está haciendo ahí, ¿listo? Entérense bien de qué es lo que se está haciendo ahí para que, pues, digamos, puedan utilizarla correctamente, ¿listo? Estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? ¿Alguien quiere decir algo de pronto? ¿No? ¿No hay problema? No, señor. Bueno, Tutor, una entonces, cosita, pues no sé, como para el trabajo de la clase, que la vez pasada Google Colab le estaba completando los códigos, pues hay ujú, forma de desactivar el Gemini para que no pase, sí, para hacer más sí, metodológica la clase, no sé si sea necesario. sí, sí, sí. Yo he visto por aquí la opción, yo la he visto, e incluso vamos a ver si está por aquí. Yo la he visto por ahí. En editor, no. Y por aquí tiene que estar automático, no, automáticamente cierre, no. Ah, aquí me imagino. Supongamos que tengo que quitar esto, ¿cierto? Negativo. Bueno, creo que ahí debería ser ahí la opción. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en el día de hoy en el ejercicio 3. El ejercicio 3 es un ejercicio de gráficas. ¿Listo? Es un ejercicio de gráficas. Hay muchas librerías en Python. Hay bastantes librerías que nos permiten hacer gráficas. Sin embargo, digamos que una de las más importantes y una de las más utilizadas también es Matplotlib. Entonces, yo creo que el día de hoy podemos concentrarnos en Matplotlib exclusivamente. Podemos sacar estas gráficas con Matplotlib. Como les digo, por supuesto, hay más librerías, hay más paquetes que nos permiten hacer gráficas. Incluso hay librerías que permiten hacer gráficas mucho más bonitas. Pero empecemos con lo básico. Aprendamos a manejar Matplotlib, veamos cómo funciona, veamos qué es lo que necesitamos para las gráficas y ya de ahí, pues, digamos, por ejemplo, para la tarea 3, que es una tarea donde toca hacer muchas gráficas, nos podemos concentrar en otras librerías de gráficas para poder también hacerlas en ese caso. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces,
Lo que siempre hacemos, bueno, hemos sacado nuestro esqueletico y esto es nuestro ejercicio, ¿listo? En este ejercicio 3 hay que tener cuidado porque hay que hacer solamente tres gráficas, ¿listo? Hay que hacer solamente 3 gráficas, que corresponde a graficar estas funciones en una sola gráfica, a generar un histograma y a generar una gráfica, por acá que la piden, ¿cierto? Que es un gráfico de dispersión, por aquí está. O sea, hay que generar la gráfica de las funciones, el histograma y el gráfico de dispersión. ¿Por qué hago la anotación, estimados estudiantes? Porque en los avances que he visto de la tarea, algunos me están haciendo de este ejercicio del gráfico 1 todas las gráficas por aparte, es decir, están graficando el diagrama de dispersión en una gráfica, luego colocan otra gráfica para la función lineal, luego otra gráfica para la exponencial y luego otra gráfica para la logarítmica. Entonces, no, la idea no es sacar de aquí 4 o 5 gráficas, no, es hacer una sola gráfica con todos esos elementos, ¿listo? Con todos esos elementos que se solicitan ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar aquí una celda de código y vamos ¿qué? Vamos entonces a generar estas gráficas. Por supuesto que, como les digo, vamos a trabajar el día de hoy con una librería nueva que es Matplotlib. Entonces, importémosla. Import y ponemos Matplotlib, ¿cierto? Matplotlib. Y esta se importa así, .pyplot. De hecho, aquí está ya, ahí la está sugiriendo ya, pero es menos invasiva que antes. Miren que aquí la sugiere, pero es menos invasiva que antes generalmente le colocaba todo el código, ¿no? Ahí lo puse, miren. Este comando importa esa librería Matplotlib, que, como les digo, es una librería especializada en gráficas, ¿vale? Pero aparte de eso, tenemos que también lidiar con una parte matemática, que es la función lineal, la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, de una vez, vamos a importar otra librería que necesitamos para la parte matemática. En este caso, vamos a importar NumPy. NumPy, así tal cual, como lo ven ahí, es la librería, o mejor dicho, es una librería especializada en asuntos matemáticos. Es una librería optimizada para funcionar con, pues, valga la pena la redundancia, con funciones matemáticas, con propiedades matemáticas. Todo lo que tiene que ver con matemáticas está implementado en NumPy. Lo mismo que hace ratico, no es la única librería especializada en matemáticas que hay, pero sí es la más utilizada, sí es de las más completas. ¿Listo? Entonces, NumPy, pues es como por defecto. Y lo que yo les comentaba hace 8 días, esto que pusimos aquí de PLT y de NP son solamente nombres, ¿listo? Son solamente nombres. Esperen un segundito que alguien tiene el micrófono prendido, parece, creo. Escucho algo por el fondo. Son solamente nombres, ¿listo? Entonces, ¿puede colocar cualquier otra cosa? Sí, se puede colocar cualquier otra cosa, pero esos nombres son los usuales, PLT y NP para Matplotlib y para NumPy. Entonces, son las dos librerías que vamos a utilizar al momento, son las dos librerías que necesitamos. Y lo primero que vamos a hacer es generar el diagrama de dispersión, que es justamente emparejando estas dos listas que están ahí. Entonces voy a llamar las listas, voy a ver incluso si las puedo copiar de aquí mismo. Voy a ver incluso si las puedo copiar de ahí mismo para no ponerme a escribir todo eso. Voy a ver, creo que sí la copió, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, sí. La copió bien y la de Y también. Entonces, por supuesto que la de X va para el eje X y la de Y va para el eje Y. Entonces, con esto estamos creando dos variables básicamente, que son dos listas. La primera lista, los números del 13 al 18 y la segunda lista, pues hay unos números ahí también al azar, 16, 24, 45, 57, 35 y 102. Pero en este caso, pues es importante ver que las dos listas tienen la misma cantidad de elementos, 2, 4, 6 elementos, 2, 4, 6 elementos, pues para que no haya ningún problema al emparejarla, ¿listo? Entonces, básicamente serán como los valores en el eje X
y los valores en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, con eso nosotros podemos recrear nuestro scatterplot o nuestro diagrama de dispersión. ¿Cómo lo vamos a hacer, muchachos? Pues vamos a utilizar nuestra función, nuestra librería Matplotlib. Entonces, vamos a ver cómo la hacemos. ¿Listo? Entonces, coloquémosla de la siguiente manera. Coloquemos plt.figure, figure, ¿cierto? A ver, un segundito. Es que como me tocó cambiar de teclado, yo creo que este teclado ahí. Me tocó cambiar de teclado y uno a veces como que se acostumbra al que ya tenía y ahí le causa dificultad al inicio. Listo, entonces, eso, ¿listo? ¿Ese comando para qué es? Este comando de plt.figure. Ese comando básicamente es para indicarle a Python que vamos a crear una nueva imagen. ¿Listo? Una nueva imagen. Y miren que en este caso lleva, por supuesto, que el paréntesis abierto y cerrado, porque se le pueden colocar algunos parámetros dentro que van a afectar a la imagen. ¿Listo? En algunas ocasiones ustedes verán códigos donde no colocan este comando. Puede ser que no lo coloquen. ¿Cuándo no lo colocan? No lo colocan cuando van a hacer en el documento, por ejemplo, una sola imagen por ahí aislada, una sola imagen sencilla, digamos con todos los parámetros por defecto, con todos los parámetros por default, entonces simplemente no lo ponen internamente. Internamente Python lo coloca, pues, internamente, pero pues uno no lo ve explícitamente ahí, ¿vale? Entonces, eso, algunas veces puede ser que lo vean, algunas veces puede ser que no lo vean, pero cuando uno va a crear varias gráficas, cuando puede ser que incluso cree varias gráficas en la misma caja de texto, en la misma caja de código, entonces pues es conveniente usarlo para indicarle a Python cuándo vamos a iniciar una gráfica y cuándo la vamos a terminar para iniciar otra gráfica totalmente diferente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, puede ser así. Y, por ejemplo, podemos indicar de una vez, pues, por ejemplo, que todas las gráficas, por ejemplo, las terminamos con plt.show para indicarle, pues, que la muestre, ¿no? Entonces, estos serían como los parámetros, digamos, aquí es un solo puntico, ¿listo? Como los parámetros de nuestra gráfica. Todo lo que vaya desde aquí hasta aquí es lo que va a ser nuestra gráfica como tal. ¿Listo? Es lo que va a ser nuestra gráfica. Todo lo que pongamos aquí va a ser la gráfica. Incluso en este ambiente de Figure puede tener incluso subgráficas. Entonces es un ambiente pues muy flexible en ese aspecto. Puede ser que la gráfica sea una sola o puede ser que tenga subgráficas y bueno. Entonces todo lo que pongamos ahí va a ser nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, nuestro scatterplot, nuestro diagrama pues que nos estaban pidiendo, que era el diagrama de dispersión, emparejando estas dos listas que nos estaban dando, ¿cierto? Voy a colocarle aquí un espacio para que no se vean tan pegaditos los números, simplemente. Aquí, 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 listo. Vale. Y entonces lo que les decía, todo lo que yo ponga aquí va a verse pues como una gráfica como tal. Entonces yo puedo generar, por ejemplo, el diagrama de una vez de dispersión de estas dos variables, de X y Y. Simplemente le pongo así tal cual, plt.scatter, que se llama gráfica de dispersión, y le coloco las dos variables que voy a tener, que son la variable X y la variable Y. Observen que en ese caso, eso sería suficiente para crear mi diagrama de dispersión. Aquí es PLT, ¿no? Ya les dije, me disculpan ustedes hoy, pero cambié de teclado y bueno, cuesta acostumbrarse un poquito al nuevo teclado. Entonces, ahí le estoy diciendo que se crea una figura nueva y que esa figura va a ser básicamente el diagrama de dispersión, el scatter plot, de esas dos variables, de la variable X y la variable Y. Eso debería generarme ya mi diagrama de dispersión sencillito, digamos, muy normalito, muy sencillito, sin ningún detalle, pues, adicional, ¿no?
pero pues nosotros queremos hacer todas las gráficas que nos dicen ahí. Entonces, ahí pues, no me acuerdo si corrí esto. Vamos a correr esto. Ahí, mírenlo, ahí está. Sencillito, muy, muy normalito. Ahí está nuestro scatter plot. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que nosotros incluyamos todas esas gráficas ahí tal cual, ¿vale? Ahora bien, como les decía al principio, este ejercicio de gráficas es un ejercicio más que todo para invitarlos a ustedes a que busquen, a que lean la documentación que existe al respecto, ¿vale? Ustedes pueden seleccionar cualquiera de esto, incluso aquí mismo les da muchas ideas de la documentación, ¿cierto? Les da muchas ideas. Pueden copiarlo y pueden pegarlo por acá y buscar en Google, colocar doc para documentación y buscar la documentación al respecto. Entonces, como ya les he dicho en varias veces, la documentación del mundo de la programación es muy, muy amplia, ¿listo? Muy, muy amplia. Entonces, miren lo que dice aquí, que esta función matplotlib.pyplot.figure tiene, de hecho, una cantidad de parámetros que se le pueden colocar y eso es a lo que yo les invito ahí, a que ustedes jueguen con esos parámetros, a que miren cómo se modifican, a que vean qué es lo que está cambiando con esos parámetros. Por ejemplo, miren, bueno, y aquí, por ejemplo, aquí les indica, ¿no? La cantidad de parámetros, un parámetro num, un parámetro fixed size, un parámetro DPI, un parámetro face color, edge color, frame on y bueno, una cantidad de parámetros que están aquí. Asimismo, abajo están explicados cada uno, usualmente abajo explican cada uno de esos parámetros, para qué es, para qué me sirve, qué puedo hacer con ese parámetro y bueno, incluso hasta ejemplos algunas veces. Miren, por ejemplo, el parámetro num. El parámetro num me dice que es un identificador único para la figura, es decir, ahí yo puedo identificar la figura como tal. Dice que yo puedo colocar un identificador y que bueno, que si ese identificador existe, entonces pues ahí va a ocurrir algo, ¿listo? Pero entonces dice que yo lo puedo identificar como, lo puedo colocar como un identificador, ¿listo? Denme un segundito, por favor. Listo, estimados estudiantes. Entonces, eso, ¿vale? Entonces, lo que yo les estaba comentando. Identificamos entonces los parámetros que pueden incluirse ahí. Un identificador, podemos utilizar, por ejemplo, fixed size. Fixed size es, de hecho, para modificar el tamaño de la imagen. ¿Listo? Incluso aquí, miren, dice que fixed size por default tiene este tamaño. Este es el tamaño que tiene por default si no lo modificamos. Pero si lo queremos modificar, tenemos que colocarlo en este formato. Entonces me dice hasta cómo ponerlo. Entonces, por ejemplo, yo copio aquí, pego acá y coloco ese parámetro que era fixed size, ¿no? Fixed size. Y le coloco entonces el parámetro que me dicen ahí, que en este caso yo tenía que colocarlo en una tupla, ¿no? A ver, denme un segundito, que ya sé que creo que es aquí ya. A ver, vamos a ver. Ya creo que ya se cuadra lo del teclado. Entonces, por ejemplo, 10,6, que es como un tamaño estándar que se maneja ahí. ¿Listo? ¿Qué le estoy diciendo ahí entonces? Le estoy diciendo a la función, o mejor dicho, a esta función figure, que me coloque un tamaño de la imagen de este estilo, que sea con, digamos, no coordenadas, podríamos decirle, con tamaño 10 por 6, ¿no? Tamaño 10 por 6. Y si yo corro otra vez este programa, se modifica el tamaño de la imagen, por supuesto. Entonces, ahí tenemos uno de los parámetros que podemos utilizar ahí. Y asimismo, como está ese, hay muchos, muchos parámetros más. Miren, por ejemplo, face color. Entonces, face color, ¿qué hace?
Entonces, face color básicamente cambia el color del fondo de la imagen. Dice, face color es el color del fondo de la imagen. Entonces, si yo utilizo face color, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, face color. Y entonces, con eso cambiamos el tamaño de la imagen. ¿Listo? Perdón, el color del fondo de la imagen. Entonces, ahora, ¿a dónde era que estaba? Por aquí, ¿no? Dice, face color, cambia el color de la imagen y dice que el default de face color es el color blanco. El default es el color blanco, o sea que yo puedo colocar, de hecho, cualquier otro color. Entonces, por ejemplo, no sé, miremos a ver, un segundito, a ver dónde está, a ver, ajá, por ejemplo, black, por ejemplo, color negro. Entonces, eso debería cambiar, ok, ajá. Fix size, aquí me falta una comita, ¿cierto? Aquí falta una coma, ¿no? Entonces, eso debería cambiar el fondo de la imagen y como ustedes ven ahí le puso un fondo negro, ¿no? Entonces, justamente es eso, estimados estudiantes. No nos quedemos solamente con colocar la función, no nos quedemos colocar solamente, pues, no nos quedemos solamente con ensayar lo que vemos aquí, sino que practiquemos, verifiquemos todos los parámetros que tienen las funciones. Siempre les digo, no es necesario aprenderse todos estos códigos, para eso está la documentación, pero sí practicar y ver cómo es el asunto, ¿no? Aquí Edge Color es para el color del borde de la imagen, por ejemplo, Frame On para colocar un frame, un cuadrito después de la imagen. Entonces, todo este tipo de parámetros los podemos ensayar, ¿listo? Por ejemplo, los colores también, incluso aquí ustedes vieron cómo asigné el color negro, lo escribí black, tal cual, los colores que los recibe así. Por ejemplo, yo puedo escribir red, color rojo, y también lo va a reconocer tal cual. ¿Listo? Ahí está. Lo reconoce tal cual, color rojo. Hay algunos que los reconoce así, pero no todos los va a reconocer así. Incluso yo le doy clic aquí en color y me da ideas o me indica cómo puedo colocar, cómo puedo especificar los colores como tal. Observen lo que me dice. ¿Qué formatos puedo colocar? Bueno, puedo colocar, por supuesto, lo que ya colocamos, el nombre del color tal cual, black, white, green, blue, todos estos colores, ¿cierto? Pero puedo hacerlo más avanzado incluso. Si coloco una tupla, por ejemplo, puedo colocarlos en RGB. Puedo colocarlos en RGB. Entonces, vamos por aquí. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si yo coloco una tupla de este estilo, entonces estaría indicándole que, bueno, y cada uno de los numeritos de la tupla es un número entre 0 y 1, ¿no? 0 y 1. Entonces estaría indicándole que me coloque un 10%, de hecho, eso será un 10% en color rojo, un 20% en color verde y un 50% en color azul. ¿Listo? Entonces quedaría así. Cuando yo lo genero, entonces me quedaría de esta forma. ¿Está bien? Entonces quedaría así. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ok. También lo pueden colocar en hexadecimal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se puede colocar en hexadecimal. Si de pronto en algún momento ustedes tienen algún proyecto donde tienen pues ya una colorimetría definida, donde tengan unos colores exactos, entonces pueden colocar el hexadecimal. Incluso pues yo alguna vez he buscado color to hexadecimal y uno lo puede encontrar. Listo, hay páginas, ya en algún momento he citado esta, hay páginas donde me dicen o donde puedo yo ubicar los colores exactamente en hexadecimal y entonces con eso puede uno también dar un color en particular que quiera y igual lo va a entender. Entonces aquí en Face Color yo le coloco que voy a darle este color en hexadecimal y sería con esto. ¿Listo? Y quedaría así entonces. Entonces aquí creo que no lo puse mal, ¿no? Me faltó cerrar un paréntesis, ¿no? Creo que lo cerro ahí. Lo
borro ahí. Listo, ahí está. Entonces, como ustedes ven, pues la cantidad de personalizaciones es inmensa, estimados estudiantes. Lo importante es que, por supuesto, tengamos siempre la documentación, a la mano, leamos, veamos para qué sirven las cosas, para qué sirve cada uno de los parámetros. Y bueno, ya vimos que en este caso, pues, introducimos, ¿cierto? Un parámetro al menos, bueno, varios parámetros aquí en plt.figure. ¿Listo? Voy a borrar el del color del fondo, no hay problema. Y dejo el scatter plot, que es el que necesito hasta el momento. ¿Listo? Entonces, de esa manera, bueno. ¿Alguien tiene el micrófono prendido para que, por favor? Entonces, para que veamos cómo es el asunto, ¿no? Ahí ya quedó normalito otra vez, ¿vale? Entonces, ya que hicimos la primera partecita de crear el diagrama de dispersión entre estas dos listas. Ahora, creemos el de la función lineal. Entonces, dice así, vamos a mostrar una función lineal. Ahí está exactamente la función, es 17x menos 210.3333 en el dominio de 13 a 18. ¿Listo? Para esto, para crear esta función lineal, yo necesito justamente el dominio, necesito traer el dominio de esa función lineal. Entonces, para eso es que vamos a utilizar NumPy. NumPy, como les decía, es la librería especializada en matemáticas. Entonces, voy a utilizar NumPy para crear el dominio. De hecho, le voy a llamar así mismo, tal cual, dominio. Podemos llamarle dominio. ¿Listo? Y el dominio va a hacerse con NumPy. ¿A qué va a ser igual? Entonces, miren la función que vamos a utilizar con NumPy para crear el dominio. np.linspace. Es una función muy utilizada también. ¿Qué es lo que va a hacer esa función? Pues básicamente nos va a ayudar a crear muchísimos punticos donde nos dicen que los hagamos, que va a ser el dominio de la función. En este caso nos dicen que el dominio va a ser de 13 a 18. Entonces observen lo siguiente. A esta función linspace, yo le voy a colocar el punto donde empieza en 13, el punto donde termina, que es 18. Y aparte de eso va a llevar un parámetro adicional bueno, tiene varios parámetros, pues, pero va a llevar un parámetro adicional que va a ser el número de punticos que vamos a crear. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Por ejemplo, le voy a colocar aquí 7. Entonces, estoy diciéndole lo siguiente a la función linspace. Le estoy diciendo que tome el intervalo desde el número 13 hasta el número 18 y me ubique 7 punticos ahí. Matemáticamente eso corresponde básicamente a crear una partición de ese intervalo. Así se llama matemáticamente eso, crear una partición de intervalo. De hecho, voy a quitar esto de aquí para poderlo imprimir bien. Voy a quitar esto aquí un momentico. Voy a comentar esto aquí y le voy a colocar que imprima dominio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Vamos a correr esto y miren qué es lo que está pasando. Dominio, ¿qué es lo que crea? Crea básicamente, entre comillas, una lista, estimados estudiantes, de numeritos que van del 13 al 18. Está el 13, empieza en 13, luego sigue 13.83, 14.66, 15.5, 16.33, 17.16 y termina en 18. ¿Cuántos punticos creó? Creó 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Es decir, esa función linspace crea, entre comillas, una lista de números desde el 13, desde el valor inicial que le ponemos, hasta el 18. ¿Y cuántos punticos crean esa lista? Pues lo que le pongamos aquí en este otro parámetro. En este caso le pusimos 7. Si yo le pongo 10, me crea una lista entonces de 10 números que está aquí justamente. Entonces me crea una lista de 10 números ahí. Y justamente de esa manera nosotros graficamos una función, ¿vale? De esa manera nosotros vamos a estar utilizando esto para generar el dominio
de una función. De hecho, eso lo hacen todas las calculadoras graficadoras. Yo creo que todos hemos tenido cercanía con alguna calculadora de esas que hacen gráficas de funciones y todo eso. Justamente eso es lo que hacen, básicamente. Toman el intervalo, lo dividen en pedacitos y grafican son esos pedacitos que están dando ahí. ¿Listo? Solamente que lo dividen pues en muchos pedacitos, ¿no? Muchísimos. Aquí solamente pusimos 10, pero uno puede colocar 400, 500 para que le quede una gráfica pues muy completa ahí. De hecho, le vamos a colocar, yo creo que 400, vamos a colocarle para que quede una gráfica bonita ahí. ¿Listo? Ahora, estimados estudiantes, yo les dije que esto creaba una lista de números. Legalmente no es una lista de números, ¿vale? Si yo le coloco type, por ejemplo, y le digo que me imprima o que me diga qué tipo pues de formato o qué tipo de variable es dominio, me va a decir, aquí está, miren, me va a decir en primer lugar que el tipo de formato, así parezca una lista, el tipo de formato no es una lista como tal. Es un formato, un tipo de formato asociado a NumPy. Como ven ustedes ahí, dice numpy.ndArray. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que se parece a una lista. De hecho, tiene muchas de las propiedades de una lista, pero es un formato o es un elemento más matemático. Ya está del lado de las matemáticas como tal. Entonces me crea un array. En matemáticas uno le podría decir fácilmente un vector, me crea un vector de números. Entonces me está creando, es un, digamos, un tipo de variable, pero ya más del lado matemático. ¿Listo? Que se llama así, array. Me crea un array de números. En matemáticas diríamos, pues me crea un vector de números. Y ese vectorcito de números es el que vamos a utilizar para crear, bueno, ahí ya está el dominio de mi función exponencial, mi función lineal, mi función logaritmo. Y como les dije, le voy a colocar aquí 400 puntos incluso porque 10 punticos es muy poquito para graficar una función. Si yo imprimo esto, claro, imprime una listísima grandísima de números. Miren, una lista inmensa de números, 400 números están ahí. Entonces, justamente todos estos numeritos son los que necesito para que me cree pues una función densa, digamos, y que quede bien graficada, ¿vale? Voy a borrar esto para ahora sí pues implementar la función como tal. Ahora, ya creamos el dominio. Ahora vamos a crear las funciones. ¿Listo? Vamos a crear las funciones. ¿Cuáles funciones tenemos que crear? Tenemos que crear la función f, que es la función lineal, la función g, que es la función exponencial, y la función h, que es la función logarítmica. Incluso las puedo copiar de aquí y le hacemos los cambios acá para que no nos quede tan difícil. Entonces, la puedo copiar de aquí. ¡Chum! Ahí está. Ay, bueno, no me gustó cómo la copié así. No, voy a copiarla entonces mejor yo. Listo, para que quede mejor de una vez. Entonces, coloquémosla así, miren. Por ejemplo, lo voy a llamar f sub x. ¿Listo? F sub x, ¿cuál va a ser? Va a ser la función lineal. La función lineal era 17, ¿cierto? Por, vamos a ver, 17 por x, 17x, ¿no? 17 por x. Pero en lugar de la x, pues yo le pongo mi variable, mi dominio. Entonces, 17 por dominio, ¿cierto? Y le resto lo que decía aquí, 210.3333 menos 210.3333. ¿Listo? Esa es mi función lineal, así tal cual. Aquí me dice 17x menos 210.33. En mi caso particular, yo le llamé dominio a este linspace. Por eso le pongo 17 por dominio. Si lo hubiese puesto x, pues le pongo x acá y ya, no pasa nada. Eso sería. Pero pues como la x ya la tengo ocupada arriba, entonces por eso le puse otra y por eso le puse otra acá de dominio, ¿no? Ya la x está ocupada arriba. Entonces, dominio y dominio acá y listo. Ahí ya estoy graficando mi función, perdón, ya estoy creando mi función lineal. ¿Listo? Y más aún, ténganlo en cuenta. Recuerden, en Python, la multiplicación o para la multiplicación, estimados estudiantes, siempre tenemos que colocar asterisco.
Si olvidamos el asterisco, nos va a dar error, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? David, creo que tiene levantada la mano. Sí, señor, es que tengo una consulta. Si digamos en la función del dominio no definimos puntos, no definimos cuántos puntos toma la función, cuántos toma por defecto. Creo, vamos a verificarlos. Si no estoy mal, creo que toma 50, pero vamos a verificarlo. ¿Listo? Justamente para eso es la documentación. Entramos a la documentación y verificamos que ahí nos debe decir, ¿listo? Ahí nos debe decir, de hecho, aquí está, mira, 50 por defecto. Ahí está, mira, 50 por defecto. Está el punto de inicio, el punto de parada y el número que le pusimos nosotros, que le pusimos 400 en nuestro caso, por defecto es 50, ¿listo? O sea que si no le colocamos nada, pues está creando internamente 50 punticos, ¿listo? ¿Está bien? Estimados estudiantes, recuerden, si tienen preguntas, dudas, no, digamos, no duden, pues, no duden en encender el micrófono y preguntar, ¿vale? Porque hay veces que levantan la mano y yo estoy por allá en otra pantalla y no los veo. ¿Isidro tiene alguna pregunta de pronto? ¿Consulta? Sí, profe. Gracias. Pues digamos que viendo la forma en la que se lo hacía, yo tengo una duda también, porque yo, digamos, primero no definí como el dominio, sino únicamente tomé como la X, o sea, el arreglo de X entre 13 y 18, pues entendiendo que como en el ejercicio dice que básicamente se muestra la función f de X igual, bueno, a esa función en el dominio 13 a 18, pues digamos para mí fue como O sea, ya directamente en la lista que estaba definida arriba, en X. ya, o sea, tomaste este como dominio. Sí, señor, entonces digamos más o menos como Sí. que la forma de hacerla fue que haga el plot de X, Sí. es decir, ese arreglo, y luego la función. Entonces 17 por X menos 210.333. No, ya te entiendo perfectamente. Digamos que ahí hay un inconveniente y es un inconveniente de conceptos un poco teóricos, ¿vale? Porque resulta que me están hablando, me están diciendo acá que mostrar la función lineal, o sea, me están diciendo mostrar la función lineal, ¿listo? Y me están dando el dominio, o sea, es decir, matemáticamente me están diciendo es una función real. Tenemos que tener más números que los que me dan aquí, puesto que estos números básicamente son una cantidad pues discreta de números, ¿no? 13, 14, 15, 16. Me están diciendo no. Tiene que utilizar una mayor cantidad de puntos porque esa función tiene que representar a los números reales como tal. ¿Listo? Esa es la cuestión de que tenemos que representar a los números reales. Entonces, no podemos quedarnos solamente con estos punticos. De hecho, pues justamente colocándole aquí linspace 246, aquí sería tu caso, ¿listo? Colocarle 6 aquí, ese sería tu caso. Simplemente colocarle 6 ahí, ese es el caso que tú tienes, digamos, en este momento. Colocarle 6, pero eso, digamos, no nos representa los números reales como tal. Entonces, es mejor crear una mejor partición, una partición más finita de puntos que hagan una mejor representación de mi función lineal, de mi función exponencial y de mi función logarítmica. De hecho, cuando las graficas de esa manera, te van a quedar como lineecitas ahí unidas una con otra, pero no te van a representar, digamos, exactamente como la función real que queremos, ¿vale? Entonces, ese sería como el inconveniente ahí. Listo, profe. Y otra pregunta, digamos, ya, digamos acá en el punto figure que se muestra ahí abajo, que digamos, de acuerdo a la explicación, es como el inicio y el fin de la gráfica, ¿cierto? Si por ejemplo... Espérame, ¿en el punto qué? ¿En el punto qué? En el punto figure que está ahí abajo, en el figure. Ajá, es el inicio y el final de la gráfica. Ajá. Entonces, por ejemplo, si uno, digamos, no lo usa, esas como parametrizaciones del tamaño de la figura, del color y todo eso, no se pueden hacer. Si, o sea, si yo el omito punto... ese pedacito, Ajá. si omito ese Si este lo pedacito, borras, mira sí. que si yo lo borro ahí, también va a crear la gráfica, ¿listo? Es decir, por ejemplo, ahí, el plt.show, pues tengo que colocarlo porque justamente ahí le estoy indicando que muestre la gráfica, ¿no? Sí. Pero si yo no coloco el punto figure, él genera la gráfica también, mira que la genera sin ningún problema, pero es porque él internamente la está colocando, ¿listo? Él internamente lo coloca.
¿Qué es lo que sucede? Que, digamos, en este documento como tal, en esta tarea como tal, nosotros tenemos que hacer 3 gráficas. ¿Listo? Sí. Entonces es mejor indicarle, pues, exactamente dónde empieza y dónde termina cada gráfica para que no vaya a tener confusión al respecto. Puede ser, por ejemplo, si uno tiene 2 gráficas en la misma celda de código, si no le coloca dónde termina, dónde empieza y dónde termina una, pues entonces ahí está, digamos, confundiendo de alguna manera o malinterpretando, puede ser que malinterprete el código ahí. Entonces, es para eso, es simplemente llevar un orden como tal. En este caso, si tuviésemos esa sola gráfica, lo puedo quitar y mira que no pasa nada, igual hace la gráfica sin ningún problema. Pero para llevar un orden, pues para poder tener un poco más ordenado el código como tal, para indicarle dónde empieza y dónde termina cada figura, pues dejémoslo, ¿listo? Listo, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces vamos a colocar la función exponencial. La función exponencial es 0.1452, según estaba leyendo por aquí, por exponencial de 0.369. Entonces, miren cómo colocamos la exponencial. Observen, es 0.1452 por exponencial. Como siempre les digo, por en Python utilizamos asterisco, ¿listo? Créame que muchos de los errores que le mandan a uno, profes, que no me compila el código, profes, que no encuentro el error, mire que daba error y no genera nada y no encuentro el error. Muchas veces es simplemente asterisco que le falta por ahí en alguna multiplicación y ya está, ¿listo? Ahora, la exponencial es un concepto matemático, es un concepto enteramente, pues, matemático, ¿no? Y justamente la librería encargada de esa parte matemática es NumPy. Python no tiene implementado de forma nativa la exponencial. Entonces, lo hacemos a través de NumPy. Todo lo que tenga que ver con matemáticas, NumPy. Entonces, miren lo que le estoy diciendo aquí. np.exp, es decir, llame a la función exponencial. ¿Listo? Y le coloco el argumento. El argumento es lo que me dicen acá que lleva 0.369 por x. Entonces, coloco acá 0.369 por X. En este caso, pues dominio, ¿no? Que era mi X, ¿no? Dominio. ¿Listo? Está bien, ahí quedaría la función exponencial. Lo que yo les digo siempre, miren que si yo la coloco así tal cual, no veo errores, entonces debería correr sin ningún problema. Ahí está, funcionó sin ningún problema. Si yo le quito un asterisco por acá, inmediatamente me genera error. ¿Listo? Me genera error. Entonces, me dice que esto no es un valor, que es un valor inválido. Entonces, justamente no entiende eso. Si le coloco espacio, por ejemplo, vuelvo a compilar, otra vez me va a generar error porque no entiende qué es lo que está haciendo ahí, no sabe qué es lo que está pasando ahí. Me dice que sintaxis inválida. Entonces, no entiende qué es lo que está sucediendo ahí, porque justamente no sabe qué operación hay entre el 0.1452 y la exponencial, ¿no? Entonces, justamente ahí el asterisco de multiplicación y ya está. Ahí debe entender entonces la exponencial sin ningún problema. Bueno, en este momento genera solamente la gráfica del scatterplot, ¿no? Y nos falta la función logaritmo que era h sub x. H sub x va a ser igual entonces a la función logaritmo que era 259.49 y lo multiplico, asterisco, con mi función logaritmo. Lo mismo, la función logaritmo es una función enteramente matemática, entonces llamo NumPy, numpy.log, y le coloco el argumento del logaritmo. Entonces el argumento del logaritmo será, solamente la X, ¿no? Solamente la X. Entonces, en mi caso particular, la X está haciendo el papel del dominio, ¿listo? El papel del dominio. Entonces, observen, ahí está. Y le tengo que restar fuera del paréntesis, le tengo que restar 656.46 menos 656.46. Ahí está. Entonces, ahí debería generar mi función logaritmo. Miren que Python y miren que en este lenguaje de programación es muy flexible con respecto a estas evaluaciones que se están haciendo. ¿Listo?
En matemáticas, ya les he dicho, yo soy matemático de profesión legalmente. En matemáticas es impensable pensar, impensable concebir la idea de evaluar, por ejemplo, la función logaritmo en un vector. En matemáticas, eso no se podría hacer. Evaluar la función logaritmo en un vector, en un array, no se podría hacer. Por lo menos no está definido matemáticamente. Ni la función exponencial. No está definido matemáticamente cómo hacer la evaluación de la exponencial en un vector. La exponencial en matemáticas siempre se evalúa en un solo numerito, en uno solo. Pero en este caso, Python es flexible y entonces dice, usted está evaluando la función logaritmo en esta lista o en este array que tiene 400 puntos. Ah, bueno, no hay problema, se los evalúo todos, dice. Listo, se los evalúo todos y ya no pasa nada. Entonces, miren que en este caso, pues, hace eso, ¿listo? Evalúa cada uno de esos 400 punticos que creamos en el dominio y justamente los evalúa o en la exponencial o en el logaritmo y ya está, ¿listo? Entonces, ahí quedaría. Ya tenemos entonces nuestras tres funciones, lineal, exponencial y logaritmo. Lo único que tenemos que hacer ahora es agregarlas acá, agregarlas a nuestra gráfica como tal. Entonces, vamos a agregarlas. Por supuesto que ya estas son fáciles. Observen lo siguiente. Simplemente decirle lo siguiente. Vamos a crear una gráfica, plt.plot. Eso es un plot, simplemente. Así se llama, un plot. Y tengo que darle los dos parámetros que me piden, al menos. ¿Cuáles son los dos parámetros? El dominio y los valores. El dominio, pues, es el dominio tal cual. Dominio. Y los valores son, por ejemplo, f sub x. ¿Listo? Eso que está aquí, estimados estudiantes, debería generarme la gráfica de la función lineal, tal cual. No le hemos agregado más parámetros, no le hemos hecho nada, absolutamente nada, solamente le pusimos que grafique eso ahí tal cual y que póngale los colores que usted quiera, póngale todos los, la personalización que usted quiera, por la que está por default, pues. Generamos la gráfica y observen lo que me da, incluso la puso del mismo azul que estaba la otra, ¿listo? Pero entonces me da la función lineal. Justamente vamos a graficar de una vez las otras también. Voy a copiar esto, control C, control B, control B, control B acá, y en vez de G de X le voy a colocar que me grafique la función G de X. ¿Listo? Que era la función exponencial. Y le voy a colocar de una vez la función h de x, que era la función logaritmo. Entonces, ahí están las tres. Eso me debería generar las tres funciones como tal. ¿Listo? Las tres funciones como tal. Entonces, función lineal, exponencial y logaritmo, todo en la misma gráfica como tal. En los mismos, bueno, ahí le puso colores diferentes por default, ¿no? Ahorita los modificamos, miramos cómo es el asunto. Pero miren lo que hizo ahí. Voy a reducirle un poquito de tamaño. Miren lo que hizo ahí. Ahí generó entonces las tres gráficas, la función lineal, la función exponencial, la función logaritmo. Como ustedes ven, le puso colores diferentes, pero como ustedes ven en este momento, pues no se sabe cuál es cuál. Yo aquí a simple vista puedo identificar de pronto la función exponencial por la gráfica, que es la naranja de pronto, pero pues legalmente uno si los va a ver así de primerazo, pues no se logra identificar cuál gráfica es cuál, ¿vale? Estimados estudiantes, ¿hasta ahí está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ¿cuál es la diferencia entre el plot y el scatter? Ok, el scatter plot pues simplemente es para generar estos puntos, ¿no? El diagrama de dispersión, que son solamente punticos, ¿listo? No están unidos por una línea recta, pues en este caso, ¿vale? Y el plot es justamente cómo tomar los punticos y unirlos mediante una línea recta. Para mostrarte mejor eso, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo que el compañero decía, ¿listo? El compañero nos decía hace rato que él había utilizado no el linspace, sino que ha utilizado este mismo vector X que está aquí o esta misma lista de X. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que vamos a hacer para que se vea la diferencia. En la exponencial, en esta exponencial, no le voy a colocar que la evaluemos en el dominio, sino que la evaluemos en X. Observen.
Y por supuesto, acá también tengo que modificarle, ¿no? En la exponencial, que no es en el dominio, sino en X. Ahí la vamos a evaluar la exponencial en no todos esos 400 puntos del Lean Space, sino solamente en estos punticos de aquí. ¿Listo? En esos 2, 4, 6 punticos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compilarlo y vamos a ver. Recuerden bien la figura como era. Incluso, si ustedes me permiten, hasta le voy a tomar un pantallazo por si de pronto la necesitamos. Pero recuerden bien la figura como era, ¿vale? Entonces, observen que la función exponencial, la función logaritmo se ven como gráficas suaves, se ven gráficas muy bonitas, pero si yo la grafico con menos puntos, como decía el compañero, observen lo que va a pasar. Ah, bueno, aquí me cometí un error. ¿Qué pasó aquí? No puede multiplicar una secuencia de enteros con un float. Ah, ok. Entonces, aquí está la secuencia de enteros, sí. Y, sí, seguramente por lo que es una lista nomás, ¿vale? El caso es que, pues, justamente lo que iba a pasar o lo que estamos pensando que iba a pasar era que va a mostrar solamente los punticos tal cual, ¿listo? Pero aquí de pronto está... Creo que es Cambiarle porque el en 400 por 6, profe. ¿Cómo? Cambiarle el 400 por 6 en el dominio y ya te genera Ah, sí, ¿no? esa Sí, exponencial sí. pequeña. Exactamente, sí. Tienes toda la razón. Disminuir Estaba los haciendo la puntos. vuelta, una vuelta ahí, pues que no tenía sentido, ¿no? Que no tenía sentido. Sí, tienes toda la razón. Entonces, en ese caso, sí, tiene toda la razón. Iba a hacer una vuelta ahí que no tenía sentido. Entonces, en ese caso, modificamos el dominio para solamente que haya 6 punticos. ¿Listo? Vamos a ver. Se generó la gráfica. Miren lo que pasa con la gráfica. La gráfica ya no luce suave, sino simplemente luce como una colección de rectas que se van uniendo poco a poco. Miren, de aquí hasta aquí es una recta, llega hasta esta esquina y se conecta con otra recta, y llega hasta esta esquina y se conecta con otra recta y otra recta y otra recta. Es decir, perdió definición, perdió obviamente exactitud, porque esta gráfica ya no representa también lo que queríamos hacer, ¿vale? Que es una función real. Entonces, ahí podemos visualizar un poco mejor la diferencia entre un scatter plot y un plot. El plot es dibujar los punticos, digamos, los punticos, pero unirlos por rectas como está aquí, por líneas, pues, rectas ahí. Y el scatter plot es básicamente dibujar solamente los punticos, ¿vale? Solamente los punticos, nada más. En este caso, por supuesto, son diferentes porque la función exponencial, pues, da un valor diferente que los valores de y que me dieron acá para hacer el scatter plot, ¿no? Entonces, quedaría así. ¿Listo? Entonces, es obviamente, es claro, hay que justamente, pues, añadirle más punticos, me da definición, me da exactitud, me muestra, pues, una gráfica mucho mejor a lo que ya habíamos hecho como tal, ¿vale? Aquí, ¿qué pasó? A ver, este no lo modificamos nada, ¿no? Ah, aquí. Aquí estaban. Entonces, dominio y g de x acá, ¿no? Sin ningún problema. Listo. Entonces, eso era, ¿vale? Ahí está. ¿Listo? Entonces, generamos una gráfica otra vez suave, una gráfica con muchos detalles, con muchos puntos tabulados. Y, por supuesto, también hay que hacer la anotación, ¿no? Uno en matemáticas, uno en programación, nosotros que estamos como en, digamos, siempre como en ese limbo, como en esa línea delgada entre la programación y la matemática, pues tenemos que saber también, digamos, de alguna manera, digamos, saber medirnos a la hora de escoger puntos, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí pusimos 400 puntos y salió una gráfica ya buena. Si le ponemos 4000 puntos, pues también la va a hacer, no le pone problema, él también la va a hacer, pero de pronto estaríamos haciendo un desgaste o estaríamos haciendo pues un mal manejo de la computadora, pues 4000 puntos seguramente no le va a agregar información a lo que ya podemos visualizar aquí. Si yo hago 4000 puntos, la hace, claro, la hace, pero miren que no hay diferencia entre los 400 puntos y los 4000 puntos, al menos visualmente, ¿no? No hay diferencia. Pues básicamente, visualmente es la misma gráfica como tal. Entonces, pues no tiene sentido ir a agregar demasiados puntos si
pues no va a darme información adicional como tal. Incluso hay sistemas, hay algoritmos, hay programas que agregarle un 0 aquí, agregarle de 400 a 4000 puntos, por ejemplo, equivalen a horas y a horas de cálculo computacional. Es decir, un desgaste pues de la máquina impresionante ahí. Entonces, un uso de la máquina pues impresionante. Es decir, y en muchas ocasiones pues no tiene sentido tal cosa. Entonces, dejamos con una medida inmesurada que nos permita pues tener un buen balance entre el gasto computacional o el tiempo computacional que vamos a gastar y lo que queremos visualizar, ¿vale? Entonces, ahí estaría, ¿vale? Entonces, ahí ya quedaría una parte, pues, de la gráfica. Tenemos que adicionarle las demás cosas, pero, pues, ahí ya están las 3 gráficas importantes hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos a adicionarle otras cosas, la que nos pedían, ¿no? Que era que ya adicionamos esto. Dice, los objetos deben mostrar colores diferentes. Entonces, vamos a colocarle justamente colores diferentes. Los objetos deben mostrar colores diferentes. Entonces, vamos al código. ¿Qué tenemos que hacer para que muestren colores diferentes? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es añadir el parámetro de color en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, en el scatterplot primero. Aquí está el scatterplot. Entonces en el scatterplot lo que voy a hacer es colocar el parámetro de color. Simplemente coma y color. Y aquí yo le indico qué es lo que quiero hacer con color. Por ejemplo, si yo quiero colocarle rojo, ya incluso vimos cómo hacía esto, ¿cierto? Si yo le quiero colocar color rojo al scatterplot, entonces ahí ya quedaría con color rojo, ¿vale? Ya vimos incluso que no nos limitamos únicamente a los colores que uno puede escribir ahí, sino que prácticamente cualquier color, si tenemos el código en hexadecimal de ese color, podemos colocarlo sin ningún problema, ¿vale? Incluso hay páginas en donde uno puede convertir el color que uno quiera a hexadecimal y ya está, lo puede utilizar sin ningún problema. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a colocarle rojo, que es uno de los básicos, digamos, pero ahí ya debería generar entonces el scatterplot en color rojo. Ahí ya está, miren, está en color rojo. Y, por ejemplo, la función lineal, lo mismo, parámetro de color, y le damos entonces otro color a la función lineal. Por ejemplo, puede ser color azul. Entonces, color azul, listo. A la función exponencial, entonces color, y le damos el parámetro de color. Entonces, aquí pues no sé qué más color le podemos colocar. Azul, puede ser negro, puede ser yo qué sé. ¿Listo? Y a la función logaritmo también, color, y le damos el color. En este caso hemos utilizado pues colores sencillitos. No sé, ahí, por ejemplo. Y ahí está, ¿vale? Entonces, ahí está. Todas quedaron con colores diferentes. ¿Listo? Si queremos modificar un color, pues simplemente modificamos ahí. Si queremos colocarlo en formato RGB, pues colocamos la tupla que da los colores en RGB. Si queremos colocarlo en hexadecimal, pues también. Y ya está. Pero ahí cambiamos o agregamos o colocamos el color a cada uno. Entonces, observen que ya tenemos este de aquí. Mostramos los objetos y deben tener colores diferentes. Ah, ya lo hicimos. ¿Listo? Vamos para el siguiente punto. Dice, la función logarítmica debe tener línea punteada. ¿Listo? La función logarítmica debe tener línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a la función logarítmica y vamos a colocarle, por supuesto, su parámetro, ¿cierto? De línea punteada. Entonces, vamos acá, función logarítmica, que era la H, ¿no? Yo creo tener en mente que el parámetro para colocar es line style, ¿listo? Como estilo de línea. Y vamos a darle punteada. Punteada, si no estoy mal, se le colocaba dos cositos así, ¿listo? Creo que es así. Vamos a ensayar y si no, pues vamos a ver, nos da error por ahí. Seguramente algo, el color naranja será, no. Se olvidó la coma, dice. Listo, coma. No había puesto la coma ahí. Listo. Observen, ahí ya la puso en línea punteada. Sí, de pronto, yo no recuerdo eso, de pronto
no sé ese código, ¿qué hago? Pues a la documentación, lo que les estoy diciendo al principio, ustedes coloquen eso y documentación y lean todos los parámetros que tiene esto, ¿listo? Entonces, aquí están los parámetros que tenemos, incluso, miren que hay parámetros aquí, observen lo que me dan aquí de ejemplo, miren, por ejemplo este ejemplo de aquí, me dicen que están haciendo un plot entre las variables X y Y, ¿cierto? Están asignándole color verde. Bueno, nosotros no asignamos verde, ¿no? Ahorita sería bueno colocarle un verde por ahí. Verde. Dan un marcador también ahí. Eso lo vamos a mirar ahora si lo necesitamos. Y aquí está el estilo de línea. Y le ponen en este caso punteada también, ¿no? Dashed. O lo colocan como nosotros lo colocamos. Entonces, miren que aquí también me está dando que ese argumento lo podemos utilizar, ¿vale? Incluso, de pronto por aquí posiblemente esté ese argumento también explicado y qué tipo, pues, qué tipo de pronto por aquí está explicado. Algunas veces creo, aquí está, miren. Línea sólida, entonces es así. Línea punteada, sí, es justamente como yo lo había puesto, miren. Que si uno quiere una línea que sea línea punto, dash dot, y que si quiere una línea punteada, bueno, entonces aquí están los diferentes estilos de línea como tal. Entonces, la documentación a uno siempre lo saca de dudas, ¿vale? Veamos cómo quedaría con línea punto, por ejemplo, línea punto. Entonces, línea punto ahí, y vamos a ver qué causaría eso. Entonces, ahí está justamente línea punto, línea punto. Entonces, como ustedes ven, la Una documentación preguntita, siempre... ¿Cómo, perdón, perdón? Dime, tutor. dime, La línea dime. punteada me parece que es 2 puntos. Así. Sí, no, 2 puntos verticales. Ah, ok, ya 2 puntos, ya, tal cual. Aunque yo leí mal, ahí decía dashed, ¿no? Como punteada. Creo que estaba puesto Ah, 2 guiones. 2 guiones, ¿cierto? Y creo que es 2 puntos para línea punteada. Dashed. Y aquí está. Ah, tienes toda la razón. Dotted. Dot es punto, ¿no? En inglés. Dotted line. Tienes toda la razón. Sí, yo estaba colocando esa línea, pero no, es línea punteada. Entonces sí, dotted line, línea punteada. Entonces, ahí está. Vale, muchísimas gracias. Miren que justamente, sí, la documentación y ustedes también pues nos van ayudando ahí, ¿vale? Entonces, justamente es eso. Ir viendo la documentación, ir analizando, ir jugando con todo esto, ¿vale? Ir jugando con todo esto. Como yo les digo, yo no me sé todos los códigos, no me los aprendo todos tampoco, no tengo tanta memoria, pero justamente para eso estamos, ¿vale? Para ir viendo, para ir experimentando todo esto y va saliendo pues todo esto. Entonces ya, listo, salió entonces la línea punteada para la función logaritmo, ¿no? Listo. En los ejes deben visualizarse los números, acá lo colocamos. También dice que no están, ¿no? Creo que ya están incluso, ¿no? Bueno, dice aquí, asigne un label a cada objeto e imprima la leyenda que los identifique en la gráfica. Listo, vamos a asignar el label. Entonces, vamos a colocarlo. Sería algo así. Ah, bueno, aquí, label. Entonces, la etiqueta o label, ¿cierto? Va a ser igual a, en nuestro caso, por ejemplo, este de aquí, el label para el scatterplot sería exactamente eso, ¿no? Puntos de dispersión, por ejemplo. Puntos de dispersión. ¿Listo? Ese sería el label para el scatterplot. El label para la función lineal, pues puede ser así, tal cual. Label igual a, y lo mismo, función lineal. ¿Listo? Label para la función exponencial. Entonces, incluso ya voy a copiar de acá. Ole, sí sirvió lo de Jimmy, que ya no volvió a salir, ¿no? Ya no volvió a sugerir cosas. Entonces, esta era función exponencial, ¿no? ¿Listo? Y el último, que era función logaritmo. ¿Listo? Ahí están los labels. Y ahora lo que tenemos que hacer es que muestre esos labels, que nos indique o que muestre esos labels. Eso lo hacemos con la leyenda, ¿listo? Eso lo hacemos con la leyenda. Simplemente es colocarle plt.legend. Es la función que genera esas leyendas como tal. Entonces, ya, eso debería mostrar los labels entonces en cada uno de ellos.
vamos a ver, acá abajo, aquí están, miren, están los labels, ya generan, incluso estos labels, cuando uno genera pues la leyenda con este comando, él ubica esa leyenda en donde considera que queda mejor, ¿listo? Él ubica esa leyenda donde considera que queda mejor, es decir, que algunas veces la van a poder ver aquí o acá abajo o por acá arriba, entonces él la ubica donde considera que va a quedar pues mejor ahí, ¿listo? Entonces ahí ya quedó, ese sería pues, por supuesto que en este caso los labels de cada una de las figuras o de cada una de las gráficas, ¿cierto? Y tenemos que colocar lo del... los ejes deben interesarse los números. Podemos colocar la grilla también. Ese es simplemente plt.grid. En este caso, eso me va a generar la grilla, ¿cierto? Para que me muestre, digamos, el plano cartesiano bien ahí. Y esto me generaría pues la grilla, pero creo que por default está false, ¿no? Creo que entonces en este caso debemos colocarle true. Si no está en este momento, por default tiene que estar false. Sí, exactamente. Este código de aquí me va a generar la grilla, es decir, me va a mostrar esta división del dominio y del codominio de esta gráfica, ¿listo? Y por default, sí, yo recordaba que por default siempre está en false, por eso no aparecía nada. Entonces simplemente le coloqué el valor de true para que la colocara ahí, tal cual. ¿Listo? No sé si me falta algo por aquí, no recuerdo. Asigne un label e imprima. Sí, eso ya lo hicimos. Asigne nombres a los ejes. Bueno, los nombres a los ejes no los hemos hecho y asigne un título a la gráfica. Listo. No hemos hecho ni los nombres de los ejes ni el título de la gráfica. Entonces, por aquí lo podemos colocar tal cual. Nombre de los ejes y título de la gráfica. El nombre de los ejes simplemente es colocarle plt. Y colocarle un label al eje X y un label al eje Y. Entonces, X label sería tal cual. Y así generamos el label para el eje X y lo colocamos. Entonces, el que se nos ocurra o el que queramos, eje X, el normalito, digamos, eje X. Y colocamos también el label para el eje Y. Entonces, plt. Label, ¿cierto? Y generamos el label para el eje Y, que eje Y, tal cual. ¿Listo? Eso debería generar entonces los labels para el eje X y el eje Y, y lo único que me faltaría sería el título, pero lo mismo, plt.title, ¿cierto? Y me genera el título entonces de que va a tener mi gráfica, ¿no? Entonces puede ser un título, yo qué sé, gráfico, por ejemplo, gráfico de funciones, puede ser algo así. Y con Legend pues nos muestra toda esta información, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí está bien, no veo ningún error por ningún lado. Entonces, efectivamente, miren, ahí ya quedó los labels, quedó el eje Y, el eje X con el label, el título de la gráfica, gráfico de funciones y todo esto, ¿vale? La cuestión es, claro, jugar siempre con los parámetros que tenemos en cada una de las funciones. Todas estas funciones que hemos utilizado aquí, que colocamos paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, todas funciones están así es porque justamente tienen parámetros que se le pueden colocar ahí, tienen parámetros que uno puede modificar y jugando con todo eso es que obtenemos la gráfica pues que deseamos al final. ¿Listo? Entonces, ya hemos hecho esto, pero simplemente para repetirlo, vamos y buscamos la documentación de alguna función de estas que desconozcamos o que no sepamos cuáles son los parámetros, los buscamos, leemos esta parte y entonces ahí es donde nosotros nos vamos ya, vamos dándonos la idea de cómo personalizar todo esto, ¿vale? Entonces miren lo que dice, por ejemplo, label. El label tiene varios parámetros, de hecho, el xLabel, que fue el que utilizamos nosotros, ¿cierto? El xLabel, miren lo que dice, es un texto, es un string, debe recibir un string, debe recibir un texto que nos indique, pues, qué es lo que hay ahí en el eje X. Y tiene otros parámetros adicionales, ¿no? Que son fondit, y por ejemplo, fondit, ¿qué es? Entonces, vamos y buscamos si nos indica, pues, de qué se trata.
Vamos y buscamos, aunque no lo veo por aquí tal cual. No lo veo por aquí tal cual. Label path por default. No lo encuentro por aquí tal cual. No recuerdo exactamente, pero de pronto tiene que ver con la fuente, ¿no? Entonces, ahí. Siempre estamos leyendo entonces la documentación al respecto. Una cosa adicional aquí es lo siguiente. Tener en cuenta, bueno, incluso hay localización, ¿no? En la izquierda, en la derecha, en el centro, toda esta parte, ¿no? Una cosa aquí es lo siguiente. No lo hemos utilizado, de pronto lo utilizamos para la tarea 3, que es más completa y con más gráficas, pero Matplotlib tiene una función o un parámetro muy chévere que es este de RC params. Ese de RC params cambia los parámetros default que tiene. Me explico. Por ejemplo, si nosotros estamos creando un documento muy grande, por ejemplo, un documento muy completo con muchas gráficas, puede ser que para nosotros sea engorroso siempre estarle diciendo fix size 10.6, fix size 10.6, en todas las gráficas colocar ese mismo parámetro, fix size 10.6, fix size 10.6. Pues con esa función, con ese parámetro que tenemos ahí, que nos permite, con ese parámetro que les estaba mostrando, que era el RC params, nos permite a nosotros modificar esos parámetros por default y colocar el que nosotros vayamos a trabajar más, de tal manera que no tenemos que estar cambiando siempre los parámetros, sino que él va a tomar esos parámetros que le pongamos ahí, va a cambiar los de default por lo que nosotros le demos y esos que nosotros le demos van a quedar como los default nuevos y entonces de tal manera que podemos tener un trabajo pues mucho más estandarizado en ese aspecto, ¿vale? Entonces, de esa manera pues también lo podríamos trabajar en algún momento, modificando y cambiando los parámetros por default para no estar escribiendo siempre esto. Voy a cambiar esta por green, que dijimos que de pronto una verde no teníamos. Y está ahí. ¿Listo? Estimados estudiantes, ¿claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todo bien, profe, muchas gracias. Bien. Listo, está bien. Ahora, tengan en cuenta una cosa, estimados estudiantes. La gráfica nos quedó así tal cual está ahí. ¿Listo? Esa gráfica que está ahí, yo la he analizado y pues no es una gráfica al azar. ¿Listo? No es una gráfica al azar. No es que, de hecho, el profesor que las puso, que no fui yo legalmente, el profesor que puso este ejercicio fue otro tutor, no es una gráfica al azar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos estudiando, estamos analizando, pues, en este campo, y nosotros tenemos un diagrama de dispersión como el que hicimos aquí, con poquitos puntos, con solamente 6 punticos en este caso, y tenemos un diagrama de dispersión muchas veces. Y entonces nosotros siempre tendemos a establecer la relación, digamos, la relación lineal, es decir, lo que uno llama la regresión lineal matemáticamente, ¿vale? Uno quiere siempre establecer la regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que matemáticamente, si bien es cierto, muchas variables se relacionan de forma lineal, eso no es que sea necesario. Pueden haber puntos, pueden haber diagramas de dispersión que no se relacionen linealmente. Y podemos hablar entonces de regresión, pero no de regresión lineal. Si, por ejemplo, regresión exponencial, regresión logarítmica, regresión polinomial. Eso va a suceder siempre que esos puntos no tengan una relación lineal, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo viendo pues así a ojo, simplemente viendo aquí a ojo, nada más lo que está sucediendo aquí, pues yo visualizo que la recta, que es la función azul,
yo visualizo que la recta no es la que más se aproxima a mis puntos en el scatter plot. Es decir, esto pues como les digo, al menos a ojo, ¿no? Visualmente yo estoy observando que la recta no es la que mejor aproxima los puntos. Entonces, posiblemente estos puntos no tengan una regresión lineal, sino que tengan una regresión de este estilo, de otro tipo, ¿vale? Esas funciones que puso el otro profesor aquí, que son las funciones con esos coeficientes tan raros, pues son justamente lo que se obtiene al calcular regresión, pues, de tipo exponencial o regresión de tipo logarítmico o regresión de tipo lineal de esa serie de punticos de ahí, ¿vale? Entonces, no son funciones puestas al azar, son funciones que tenían su propósito y es para mostrar justamente eso. Esas funciones fueron calculadas, esas funciones fueron obtenidas con una fórmula matemática y corresponden a buscar entonces una regresión de tipo exponencial o una regresión de tipo logarítmico o una regresión normal, digamos, de las usuales, que es de tipo lineal. Pero entonces, pues, nos dice a nosotros que no siempre los datos tienen que tener una relación lineal entre ellos. Puede ser que no tengan una relación lineal, ¿vale? Entonces, aquí por lo menos, a ojo, por lo menos, de pronto la exponencial se acerca más a esos puntos, no sé, pues ya cada quien, digamos, mirará y opinará ahí de pronto, pero para mí la lineal no es la que mejor se adapta a estos punticos que están aquí, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno mirará ahí. ¿Está bien? ¿Está claro eso, estimados estudiantes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No hay problema? ¿Está bien entonces? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿qué quedaría? Bueno, la segunda parte, ¿no? Dice así, genere dos visualizaciones, así que se proponen a continuación. Posteriormente analice los resultados. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis ahí de los resultados o de lo que podemos observar. Lo que tenemos es, cargue en la variable df1 el conjunto de datos presentados en el archivo Excel. Vamos a verificar, creo que eso ya estaba cargado en la variable df1, si no estoy mal, ¿no? Ahorita verificamos, a ver. Dice, listo, cargue en df1 el archivo Excel, listo. Si no estoy mal, ya lo hicimos. Bueno, ahorita verificamos. Dice, en una misma gráfica, presente dos histogramas de las variables tiempo motor on y tiempo en movimiento, respectivamente. Deben ser lo suficientemente transparentes para poder ver ambas al tiempo. Revise la documentación de la función, pues, histograma, ¿no? Listo, vamos a hacer esto entonces. Bueno, primero lo que tenemos que verificar es si ya tenemos cargada la variable de F1. A mí se me hace que sí. Yo creo que ya lo hicimos hace 8 días. Entonces, aquí está DF1, sí, aquí está, es lo de lo del Excel, que es justamente lo de las ambulancias, ¿no? Listo. Entonces, DF1 ya tiene lo que yo necesito. ¿Listo? DF1 ya tiene lo que yo necesito. O sea que ya no tengo nada más que hacer ahí. Simplemente utilizar DF1 como tal. Y ahora lo que tengo que hacer entonces justamente es generar esos dos histogramas. Entonces, lo mismo hace rato. ¿Cómo comienzo mi figura? Así, tal cual. Mi figura la comienzo tal cual como lo empezamos acá. plt.figure. Y la cierro tal cual lo hicimos ahí. Ahora aquí la imagen. Y cierro aquí la imagen, plt.show, que muestre la imagen, ¿vale? Ahí, pues, al momento, ahí quedaría. ¿Está bien? Entonces, eso nos generaría. Ya no tenemos necesidad de volver a cargar, entonces, nuestra librería de Matplotlib, que era una de las preguntas que me hacían a mí por Teams, que si siempre tocaba estar volviendo a cargar las librerías por Teams. Digo, no. Con que cargue una vez y con que estén en memoria, ya no tiene que volverlas a cargar. ¿Listo? Entonces, una pregunta. dime. ¿Es necesario poner el PLT figure o no? No, como les dije hace rato, no es necesario 100%. Por una cuestión de orden, pues es conveniente. Pero hace rato incluso mostramos que sin colocarlo funcionaba. Dijimos que internamente lo estaba colocando, pues, Python internamente lo pone para que funcione todo, pues. Pero, por ejemplo, en este caso particular,
donde tenemos que son dos imágenes que vamos a crear en la misma celda de código, porque son dos imágenes que tenemos que crear ahí, que sería el histograma y el de dispersión, pues es mejor colocarla justamente para llevar un orden, saber dónde empieza una imagen, dónde termina y ese tipo de cosas, ¿vale? Incluso hasta voy a copiar esto y lo voy a pegar acá abajo para hacer el diagrama de dispersión que tenemos que hacer. Entonces la primera la voy a destinar para el histograma y la segunda la voy a destinar entonces para el diagrama de dispersión. ¿Listo? Entonces vamos a crearlos. Primero el histograma. Entonces PLT, ¿listo? PLT y justamente vamos a utilizar la función que ya me están diciendo aquí que es is. Entonces is de histograma. ¿Está bien? Esa es la función que me va a crear el histograma. Lo que tengo que hacer es decirle de quién me crea el histograma, qué es lo que vamos a utilizar para crear el histograma. ¿Está bien? Entonces, debe ser uno de los parámetros de esa función. Si yo voy a buscar la documentación de esa función, el primer parámetro que recibe tiene que ser una lista o tiene que ser un array de números, tiene que ser un parámetro de ese estilo para poder hacer el histograma. Entonces, observen, dice así, que esta función is recibe, miren toda la cantidad de parámetros que uno le puede colocar. Toda la cantidad de parámetros que uno le puede colocar. Muchos de esos parámetros, pues, es para cosas muy avanzadas, para cosas, pues, que uno no utiliza en el diario, pues. Ya será un caso muy, muy particular el que utilice, pues, muchos de estos parámetros. Pero, miren, por ejemplo, el primer parámetro dice X. ¿Qué es X? Entonces vamos a buscar qué es X. X es un array o una secuencia de números. Entonces es justamente eso lo que tenemos que agregarle para poder hacer el histograma. Un array o una secuencia de números o de datos, pues, y justamente es el que vamos a agregar. Ahí es donde tenemos que colocar entonces sobre quién vamos a hacer ese histograma, que era así, ¿no? DF1, que es el data frame donde tenemos guardado lo de las ambulancias y le decimos sobre qué variable vamos a colocarlo. ¿Listo? Entonces, para colocar sobre qué variable, abro y cierro corchetes y dentro coloco la variable sobre el cual vamos a establecer ese histograma. Entonces, creo que era tiempo motor on, ¿no? Tiempo motor on. Si no estoy mal, era así. Vamos a ver. Entonces, esto debería crear el histograma de tiempo motor on. No le hemos puesto más parámetros, no le hemos puesto absolutamente nada más. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya hay un error por ahí, veo que hay un errorcito. Seguramente, ajá, listo. Entonces, vamos a verificar la variable porque creo que ese es el inconveniente. Vamos a ver cómo era la variable. La buscamos aquí, entre las variables. Y, ok, es que es tiempo motor on y trae una H, miren. Es tiempo motor on y H. Entonces, la colocamos aquí, tiempo motor on y trae una H por ahí. Entonces, ahí está. ¿Listo? Espérenme que la estoy colocando fuera del sitio, ¿no? También la estoy colocando fuera de donde tiene que estar, aquí. Listo. Sí, ya está bien la variable entre tiempo motor on y H. Listo. Entonces, miren que justamente eso me crea el histograma del tiempo motor on. Pero no solamente es el histograma de tiempo motor on, es el histograma también ahí junto, ¿cierto? De tiempo en movimiento, creo que era la otra, ¿no? Tiempo en movimiento. Entonces, tiempo en movimiento. Vamos para que quede bien de una vez, vamos a mirar la variable acá y colocamos acá tal cual. Control C en la variable y control V en la variable de acá. Tiempo en movimiento. ¿Listo? Y con la H ahí. Ahí debería quedarme entonces los histogramas de tiempo motor on y tiempo en movimiento. Pero justamente como ven ustedes, se están superponiendo los dos, ¿no? Está uno encima de otro. Miren, por aquí se ve que está uno encima de otro. Entonces, toca darles básicamente transparencia. La transparencia sí se controla facilito. Hay un parámetro que es el parámetro alfa. Es el parámetro que gobierna la transparencia aquí. ¿Listo? Es un parámetro que es básicamente un porcentaje. Es un número entre 0 y 1. Uno le puede dar 0.5, por ejemplo. Quiere decir 50% de transparencia. ¿Vale? Ese parámetro
De pronto, posiblemente no esté ahí en la documentación directa de histograma porque es un parámetro que va con varias funciones, no solamente con los histogramas, sino con los plots, con los scatter plot. Todo eso tiene el mismo parámetro alfa. Sí, como ven, yo no lo veo aquí entre los parámetros que muestran aquí el histograma, porque como les digo, no es un parámetro exclusivo del histograma, sino que es un parámetro general, pues, para muchas de las funciones. Entonces, por eso le coloco aquí alfa igual a 0.5 y acá también alfa igual a 0.5 ahí. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que me dé 50% de transparencia en los dos histogramas, tanto en el de tiempo motor on y en tiempo movimiento. Entonces, ahí ya debería lucir mucho mejor, tal cual. ¿Listo? Ahí está justamente. Ahí ya se ven los dos histogramas y se ven pues la parte donde se están superponiendo los dos, ¿no? Entonces, esa podría ser una manera de solucionar eso. Entonces, dice, en una misma gráfica presenten los dos histogramas, tal, respectivamente. Deben ser lo suficientemente transparentes para poder ver ambas al mismo tiempo. Ya lo hicimos. Revise la documentación, listo. En otra gráfica genere el diagrama de dispersión que se obtiene al emparejar tiempo motor on y tiempo movimiento. Anexe títulos y leyendas necesarios en ambos gráficos para poder citar y explicar el análisis de los gráficos obtenidos y conclusiones. Bueno, eso no lo hemos hecho, no hemos colocado ni los títulos ni la leyenda, ¿listo? Entonces, vamos a agregarlo. Entonces, así mismo como lo hicimos hace rato, entonces plt.xlabel, ¿cierto? La variable x, y esto va a ser igual, perdón, esto era una función, ¿no? Esto es una función, entonces así quedaría. ¿Listo? Y entonces así sería, ¿no? Esto en el eje X está representándonos tiempo, ¿no? Tiempo en movimiento con la frecuencia. Es decir, que aquí sería tiempo. En el eje X sería el tiempo. Y en el eje Y entonces sería frecuencia, básicamente. Punto Y-label. Y en el eje Y entonces le damos el valor de frecuencia, porque eso es lo que nos está dando. Tiempo en movimientos contra frecuencias. Pues frecuencias, por ejemplo. ¿Listo? Y el título también, entonces el título lo colocamos plt.title y lo mismo, le damos el título que queramos, histogramas o histogramas de tiempo motor on y tiempo movimiento. ¿Listo? Ya quedó el título también y creo que no faltaba nada más, ¿no? Genere dispersión, listo. Anexe títulos y leyendas necesarios, los gráficos para poder citar. Creo que no es necesario nada más. Y colocamos la leyenda, por supuesto, para que lo muestre. Y ahí está. Listo. Esto debería generar entonces el histograma con todo lo que nos están solicitando ahí. Listo, ahí está. Entonces está el título, está en el eje Y frecuencias, en el eje X tiempo y está pues nuestro histograma. Por supuesto que estos parámetros que le pusimos aquí de tiempo motor y alfa no son los únicos que uno les puede agregar, ¿no? A los histogramas, pues como veíamos, son muchísimos más parámetros que le puede agregar. Incluso uno puede controlar, si ustedes ven aquí, legalmente lo que ha hecho es es simplemente separar en el tiempo algunos intervalos de tiempo y contaba las frecuencias. Miren que aquí hay un cuadrito, mejor dicho, esta barrita que está aquí y esta barrita que está aquí están básicamente todo este tiempo de la misma altura. Entonces, lo que ha hecho básicamente es formar intervalos en donde ha contado las frecuencias de esos intervalos. Y uno puede modificar o puede, digamos, establecer cuántos intervalos quiere hacer. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 intervalitos para la de tiempo motor on, creo que era, ¿no? Sí, para el tiempo motor, no, tiempo de movimiento es la rojita, para el tiempo de movimiento. ¿Listo? Uno puede modificar eso, por ejemplo, con, ese es el parámetro BIMS.
Así, tal cual. Bins es el número de intervalitos. Ahí tiene 10. Por ejemplo, si yo le pongo 15, le estoy diciendo entonces es que no tome 10 intervalitos, sino que tome 15 intervalitos y me genere el diagrama con esos 15 intervalitos. Vamos a ver cómo cambia aquí. Ahí ya ven. Miren que son más delgaditos, tomó más intervalitos y los hizo pues obviamente más delgaditos para representar, ¿vale? Entonces ese parámetro lo colocamos con bins. Por default puso 10, ¿listo? Por default puso 10. Pero pues uno puede modificar eso, pues digamos de tal manera que visualice como uno quiere o como pues le queda mucho mejor, ¿no? Bins, en el caso de arriba también le voy a dar 15 a ver qué pasa y quedan los dos con 15. Entonces, estos intervalos de acá deberían ser más pequeños ahora y mostrarse, digamos, un poco más exactos ahí. Miren lo que pasó ahí. ¿Listo? Entonces, justamente está pasando eso, ¿vale? Entonces, eso es, estimados estudiantes, no son los únicos parámetros que podemos colocar, pero sí hay muchos más parámetros, ¿no? Aquí nos faltó colocarle el label, si no estoy mal. Aquí nos faltó colocarle el label. Vamos a colocar el label. Entonces, el label, ¿cierto? El label no lo colocamos. ¿Qué le podemos colocar de label? Así tal cual, ¿no? Tiempo, motor. Entonces, este sería tiempo, motor, on. Y en el otro le colocamos el label también, que no le pusimos, y justamente por ahí me estaba saltando una advertencia. Y le colocamos tiempo en movimiento. ¿Listo? Y bueno, ahí ya debería aparecer entonces bien el label para que se identifiquen bien las gráficas. ¿Listo? Eso estaría entonces ya terminada. Creo que no nos falta nada de esta gráfica. Realice un análisis, bueno, el análisis de los gráficos que ya lo hacen ustedes, pero justamente ahí quedaría, ¿no? ¿Está claro, estimados estudiantes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, qué pena, buenas noches. Faltaría Buenas el noches. tema del gráfico de dispersión. Sí, ya lo vamos a hacer, ya. Ah, ok. Pero ok. con respecto a esto, ¿hay preguntas, dudas? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, respecto a los bins que usted habló hace un segundo, no me quedó muy claro. No sé si de pronto lo podría retomar un momentico, porque usted decía que había 9, pero no vi que contó. Ok, listo. Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a analizar, por ejemplo, una gráfica de estas, ¿vale? Es que aquí, vamos a ver. Por ejemplo, tiempo motor OM, ¿está bien? Tiempo motor OM, ¿listo? Que es la gráfica azul, ¿está bien? Voy a la variable de tiempo motor OM y si tú te fijas en el tiempo motor OM, la variable es una variable real, es un punto flotante. Mira, 3.08, 3.64, 3.25 y así sucesivamente. Son números reales básicamente. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que para poder representar el histograma, él toma el menor tiempo que le aparece ahí y el mayor tiempo que le aparece ahí, que en este caso, pues así, viéndolo, pues así más o menos como en la gráfica, es como 2 horas y algo, y el mayor tiempo es como 6 horas y algo, mira, como 6 horas y media, más o menos, casi 7. Entonces, toma todo ese intervalo de tiempo y lo distribuye en intervalitos. Entonces, por ejemplo, dice, de 2 horas a 2 horas y media, ¿cuántas frecuencias tiene en esa base de datos esa variable tiempo motor en movimiento? Entonces dice, de 2 horas a 2 horas y media tiene tantas frecuencias. Entonces, justamente eso es lo que grafica aquí. ¿Listo? Y dice, de 2 horas y media a 3 horas, ¿cuántas tenemos? Entonces, hay tantas frecuencias. Entonces, justamente eso grafica aquí. Por eso es que quedan las barritas planas en la parte superior, porque esa, digamos, esa partecita planita en la parte superior me está diciendo que el intervalito de tiempo que está contando es desde aquí hasta aquí, es decir, como desde 3 horas 50 a 4 horas 10 más o menos, pues ahí visualmente, ¿no? Y entonces, ese número de intervalitos que está partiendo el dominio, o que está partiendo, pues, eso yo lo puedo controlar con bins. Si yo quiero que haga más particiones o menos particiones. Si en tiempo movimiento yo le coloco que haga 10 particiones,
entonces los rectángulos azules van a verse más anchos porque está haciendo menos particiones ahí, ¿vale? El default quiero que era 10, si no estoy mal, el default creo que sin colocarle nada, creo que lo tomó en 10. Entonces, mira, listo, ahí vamos a ver, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ahí tiene 15, ¿listo? O es que lo estoy colocando donde no es, a ver, es que estoy colocando en la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sí, lo puse en la otra variable, qué pena. Aquí, entonces aquí, esto es para el azul, ¿listo? 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gráfica azul, de tener 15 intervalitos que tiene en este momento, va a pasar a tener solamente 10 intervalitos y por tanto, estas franjas azules pues se van a ver más anchas que lo que están ahí. Y es justamente eso, mira, ya las franjas azules están más anchitas que lo que están ahí. Entonces, ese número de intervalitos en el cual se está dividiendo el dominio, que es esto de acá, que es el tiempo, pues lo podemos controlar con bins. Podemos decirle, no quiero que la partición sea de 2 horas a 2 horas y media, de 2 horas y media a 3 horas, de 3 horas a 3 horas y media. No queremos así, sino que queremos, por ejemplo, de 2 horas a 2 horas y 15, de 2 horas y 15 a 2 horas y media, de 2 horas y media a 2 horas y 45. Y queremos que cuente las frecuencias, es decir, cuántas veces aparecen servicios de ambulancias con tiempo motor on en ese intervalo de tiempo, de 2 horas a 2 horas y 15 y así. ¿Listo? Listo, profe. Mucho mejor entendido. Muchas gracias. Listo, con gusto. Vale, Profe, entonces vamos a hacer el scatter plot para finalizar. Una pregunta, profe, qué pena. Plot. Dime. Disculpe, ¿usted me puede recordar cómo se sincronizaba las bases de datos del Drive con Colab? Ok, sí. Era básicamente este comando que lo hemos puesto, ¿no? Este comando que lo hemos puesto por acá, ¿dónde fue que lo pusimos? Aquí estamos haciendo el primer ejercicio, el segundo ejercicio tiene que estar, aquí está. De hecho, así se sincronizaba pues el Drive con el Google Colab, con este aquí, llamando básicamente a la librería Drive o al paquete Drive de la librería Google Colab. Eso se añadió básicamente uniéndole este botoncito de aquí, añadimos o miramos aquí y le hundimos este botón, sino que obviamente ya aquí pues ya lo hundimos y se añadió automáticamente, ni siquiera tuvimos que ponerlo, se añadió automáticamente apenas lo hundimos aquí. Una vez estuvo sincronizado el Drive con Google Colab, lo compilamos y nos pidió la primera vez que le diéramos permisos, ¿listo? Que le diéramos permisos, que si le damos permisos para acceder a Google Colab, a Drive, perdón, y eso, y le dimos el permiso, por eso es que aquí dice el Drive, se montó pues en tal dirección. Y ya lo siguiente fue cargar los archivos que estaban en el Drive y los cargamos básicamente de la siguiente manera. Aquí en las carpeticas está la carpeta del Drive y en la carpeta del Drive yo les comenté hace 8 días que tenía una carpeta, voy a quitarle un poquito de zoom, una carpeta que llamaba base de datos, que era donde tenía esas bases de datos. ¿Listo? Simplemente Listo, copié la dirección y ya está. ¿Está bien? Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos entonces para la última parte. Ya nos queda solamente la de generar ¿qué era? Vamos a ver qué era. Ya me olvidé. Genera otra gráfica de dispersión que se obtiene al emparejar los tiempos motor-on y tiempo movimiento. Bueno, el diagrama de dispersión lo vamos a hacer aquí, ¿cierto? Pero ya conocíamos o ya sabemos más o menos qué necesitamos para hacer un diagrama de dispersión. Ya lo habíamos hecho arriba, de hecho. Diagrama de dispersión es básicamente plt.scatterplot y colocamos las variables. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables que tenemos que graficar aquí? Entonces tenemos que darle una para el eje X y una para el eje Y. En mi caso particular puedo colocar, por ejemplo, la de tiempo motor ON para el eje X, la copio de acá, ni siquiera tengo que hacer nada más, la copio y la pego acá, y necesito la del eje Y. La del eje Y entonces sería la de tiempo en movimiento. Entonces, tiempo motor on para el eje X, tiempo en movimiento para el eje Y. ¿Está bien? Entonces, las copio y las pego ahí directamente.
Si no le coloco más parámetros, pues ya los parámetros quedarán por default y con eso será suficiente para poder hacer la gráfica como tal. ¿Listo? Hago la gráfica y observen que ahí está ya el diagrama de dispersión. No tiene ninguna personalización, nada por el estilo, pero pues ahí ya se puede visualizar. En este caso particular, al menos así a ojo, yo puedo visualizar que hay una correlación positiva entre el tiempo motor on y el tiempo en movimiento, lo cual tiene sentido, ¿no? Lo cual tiene sentido. Si el tiempo de motor del carro está más tiempo encendido, pues eso corresponde con que haya más tiempo de movimiento también, ¿no? Entonces, pues yo puedo visualizarlo así. Obviamente eso hay que comprobarlo, hay que hacer un análisis más profundo, pero al menos visualmente se puede, digamos, tener eso en cuenta. ¿Listo? Y por supuesto, lo siguiente sería agregarle pues todo lo que tenemos que agregarle de el label y todo esto. Voy a agregarle el label, por ejemplo. Voy a agregarle el label por aquí como parámetro, ¿cierto? El label y aquí le podemos colocar label y le podemos colocar que puede ser scatter plot. Puede ser tiempo motor on versus tiempo movimiento, por ejemplo, algo así, por ejemplo, tiempo de movimiento. ¿Listo? Algo así, por ejemplo, en el label. Y lo de siempre, lo de aquí, por ejemplo, las leyendas, el título, todo esto le podemos colocar también acá. En el eje X estará entonces tiempo motor on. En el eje Y entonces estará tiempo en movimiento. Y el título puede ser justamente el mismo del label, no pasa nada, puede ser el mismo del label y ya no pasaría nada. ¿Listo? Entonces podemos colocar este acá y ya estaría. Eso entonces me generaría ese diagrama de dispersión de listo, diagrama de dispersión de tiempo motor versus tiempo en movimiento. Lo genero y entonces pues aquí ya queda un poco más claro, ¿no? Ya están los ejes, ya está el label acá, el título, y ya está un poco más claro. Lo que les digo, hay que hacer un análisis de lo que vemos ahí, por supuesto, pero a grandes rasgos, al menos visualmente, yo observo una correlación positiva y fuerte, de hecho, entre esas dos variables. ¿Listo? Repito, eso es visualmente, eso hay que demostrarlo, por supuesto, pero al menos visualmente puedo obtener ese indicio ahí. Y listo, estimados estudiantes, con esto generaríamos entonces el ejercicio 3 de la tarea. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, ¿Sí? yo tengo ese código en Visual Studio. ¿Hay algún problema cuando le envíe el archivo? Porque como estoy viendo que usted maneja Colab pues, para importar la librería y demás. Ya, pero lo tienes en Visual Studio como un notebook. Sí, sí, con Jupyter y todo. Ok, no, mientras sea un notebook no hay problema. Bueno. Mientras sea un notebook no hay problema. ¿Listo? Bueno. Bueno. No sé, estimado estudiante, entonces, ajá, dime. Es requisito subir el archivo desde Google para que, pues, no sé si usted así lo puede visualizar o lo puedo subir de manera temporal en la carpetica y le doy el archivo. ¿Cómo así? O sea, hay que juntar el archivo. Sí, pero es necesario importarlo desde Google, o sea, subirlo a Google Drive y manejarlo desde ahí, o lo puedo subir como a la carpeta temporal que tiene Google Colab, que es para manejarlo ahí. Ah, la base de datos, me dices. Sí, señor, la base de datos. Ah, ok. Pues se puede manejar desde la carpeta temporal, se puede manejar. ¿Listo? Sin embargo, pues por cuestión de que si en algún momento hay algún problema o algún error, pues es mejor tenerlo en el Drive. ¿Listo? Se puede manejar, incluso en la carpeta temporal uno puede manejar imágenes y puede manejar muchos files, pero pues por facilidad es mucho mejor tenerlo directamente en el Drive.
Listo, estimados estudiantes. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión de CIPAS el día de hoy. Ya nos veremos entonces en otra ocasión. Dentro de 8 días ya no tendríamos CIPAS, pues ya legalmente vamos con los ejercicios, ¿vale? Sin embargo, pues por supuesto que estoy pendiente de todas las dudas, inquietudes que tengan, me pueden escribir por Teams cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, y si es de sacar un tiempito, pues sacamos un tiempito, hacemos una videollamada y verificamos si hay algún tipo de problema, algún tipo de error, y miramos ahí qué puede estar pasando. ¿Listo? Estimados estudiantes, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien, que descansen. Feliz noche a todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Listo, feliz noche a todos.